Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, abogada. Sí, la escucho. Perfecto. Sí. Denme un segundito para iniciar. Espérenme tantito. Mm, 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 mm. A ver. Esther, buenas tardes. ¿Recordarás en qué nos quedamos la sesión pasada? Ay, ¿dónde lo dejé? Acá está. Esther. Ahora sí, no sé. No, creo que no. Giovanni, ¿recuerdas en qué nos quedamos la sesión pasada? Soy yo. No recuerdo en qué nos quedamos. En la suspensión del acto reclamado. Ok, ¿dónde estás? Es Paola, ¿verdad? ¿Sí, Sí, Paola fue la que habló? sí. Sí, ¿verdad? Perfecto. Para que les vaya poniendo las participaciones y no luego se me van olvidando conforme va pasando la clase. Sí, verdaderamente nos quedamos en la suspensión del acto reclamado previo a que precisamente checáramos lo de su examen y demás. ¿Qué recuerdan de la suspensión del acto reclamado para seguir abordando ya el tema de jurisprudencias y poder pasar a nuestra segunda unidad? Que es una medida cautelar tramitada ante el juez de amparo en los casos de amparo indirecto. Bueno, eso, y si es, bueno, si es amparo indirecto es ante la autoridad responsable. No, es en la autoridad responsable si el amparo es directo, indirecto ante el juez de amparo. Ok, muy bien. Es Jessica, ¿quién habló? Jessica, ¿verdad? Sí, verdaderamente platicamos nada más, bueno, si mal no recuerdo, nos quedamos en la parte de la suspensión del acto reclamado en la materia penal. ¿Alcanzamos a ver la de materia penal? Creo que no, ¿verdad? No. Ah, ok. Entonces nos quedamos en esta parte, en qué debía de contener la resolución en la cual se nos decidía acerca de la suspensión definitiva. Yo les había comentado la clase pasada que en el caso de la suspensión tenemos una suspensión temporal y tenemos una suspensión definitiva, ¿sale? Creo que en eso todavía les alcancé a comentar. Sus cámaras, por favor. Me olvida. Mi teléfono. Bueno, ahorita se ingresan los demás para que les tome la evidencia. Sí, les decía que teníamos una resolución temporal y teníamos una resolución definitiva, ¿sale? En el caso de la definitiva, que es la que más nos importa a nosotros, porque obviamente va a ser la que va a suspender el acto reclamado de manera total, la suspensión tiene, o más bien la resolución tiene puntos claves o puntos muy importantes, que son los que les aparecen a la vista. Para empezar, se tiene que decir claramente, se tiene que mencionar el acto reclamado, o sea, en qué acto se está basando el propio amparo, en dónde se está solicitando la suspensión. Segundo, tendrá que contener toda la valoración de las pruebas, no solo las pruebas que fueron admitidas, sino obviamente las pruebas que ya fueron desahogadas, porque obviamente van a ser la base o van a ser el fundamento de la propia otorgación de la suspensión definitiva. También la resolución debe de contener toda la fundamentación y toda la motivación, ya sea en cualquiera de los dos casos. ¿Por qué lo digo así? Porque la resolución de la suspensión definitiva no solamente nos va a llegar cuando ésta sea autorizada. Si la niegan, también nos tendrá que llegar una resolución exactamente con los mismos puntos. Nada más que obviamente no contendrán las consideraciones y los fundamentos legales de la concesión, sino obviamente nos van a decir todos aquellos fundamentos y todo lo que se tomó en cuenta para negarnos propiamente la suspensión.
Y lo último, pues obviamente los puntos resolutivos en los cuales nos tendrán que expresar o nos tendrán que decir el acto o actos, ya sea en singular o ya sea en plural, en el caso de que se conceda o se niegue la suspensión. Obviamente ya se tiene que precisar los efectos que debe de traer consigo la suspensión para que se pueda dar cumplimiento de manera inmediata, ¿sale? En el caso de la suspensión del acto reclamado, por lo menos en la materia penal, es una materia que se separa o que separa gran parte de los preceptos en materia de amparo. La mayoría de materias están contenidas en una disposición general, pero sí hay articulado de la legislación de amparo que nos habla única y específicamente de lo que es la materia penal. En este caso es desde el artículo 159 hasta el artículo 169. Estos 10 artículos básicamente nos hablan de cómo opera la suspensión del acto reclamado en esta materia. Cuando nosotros estemos tratando de actos reclamados que tengan por efecto la propia afectación de la libertad del quejoso, obviamente un quejoso que se encuentra a disposición del Ministerio Público porque como tal haya ejercitado una orden de detención, ¿qué es lo que va a pasar? La suspensión se tiene que conceder dentro de un término de 48 horas o en su defecto puede ser una ampliación hasta de un término de 96 horas. Solamente se va a aplicar esta ampliación cuando se trate del supuesto de delincuencia organizada, ¿sale? Este conteo de las 48 horas o en su defecto de las 96 horas será contabilizado a partir del momento de la detención. ¿Para qué? Si como tal no se otorga la propia suspensión del acto reclamado, en ese momento se tiene esa temporalidad para que la persona sea puesta en libertad o en su defecto, si es negada la cuestión del amparo, pues ya tendrá que ser puesto a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente del juzgador que tenga que llevar el asunto. Si entendemos hasta acá cómo aplica la suspensión del acto reclamado ya en la materia penal. Perdón, ¿cómo dijo que si no se le otorga el amparo, qué es lo que sigue? Se le tiene que poner a disposición del órgano jurisdiccional, o sea, se le pone ante el juez, que es el que seguirá llevando la tramitación del propio procedimiento, indistintamente del delito que se trate. Nosotros no podemos entrar a hablar de un supuesto en específico porque pues pueden ser millones de supuestos por los cuales una persona esté solicitando un amparo y pueden ser millones de razones por las cuales se encuentre detenida, ¿sale? ¿Cuál es una de las diferencias que ustedes podrían marcar entre la materia penal y todas las demás materias, que fue lo que vimos anteriormente? ¿Qué diferencia aprecian ustedes? De que los demás son formalidades y la materia penal persigue los delitos que infraccionan esas formalidades. ¿Formalidades como en qué sentido, Ginola? Pues los artículos como vienen prescritos. ¿En cómo debe de mantenerse una sociedad? ¿Cómo debe de mantenerse? Estable, para que no haya conflictos dentro de Claro, bueno, la materia penal básicamente nos sirve para eso. De manera general, el derecho nos sirve para regular la conducta, sin en cambio la materia penal está especializada cuando se transgrede propiamente la norma o la legislación penal. Una de las grandes diferencias de suspensión del acto reclamado es que en la otra se tiene un poquito más de calma. ¿Qué quiere decir? Que se van dando las etapas de una manera más tranquila en el caso de la suspensión, pero en el caso de la materia penal no. La materia penal lleva consigo mucho más premura. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que llevar a cabo la suspensión de manera más rápida. ¿Por qué? Pues porque obviamente se está afectando una de las garantías más importantes del individuo, que en este caso pues es obviamente la libertad. ¿Sale? Porque recordemos que si ya está detenido o ya está bajo la cuestión del Ministerio Público, pues obviamente ya está mermada la cuestión de su libertad. Por eso se da única y exclusivamente ese plazo para que las autoridades puedan resolver. Si nos damos cuenta, imagínense que ustedes tengan a un cliente
Iba a ser muy bueno que lo pudieran, que pudiera obtener su libertad en un término de 48 horas. Claro, si su amparo es procedente y la suspensión definitiva es otorgada. Si no, pues obviamente ya tendrían que seguir propiamente su procedimiento, ¿vale? Entonces, lo importante de acá y lo que quiero que se les quede, porque aparte de acá, o sea, a partir de acá de lo que es la suspensión del acto reclamado en materia penal para adelante, ya funge como parte de su segundo parcial. Lo que a mí me importa de esta parte de la materia penal es que se recuerden los términos, ¿sale? En este caso, las 48 horas o la prórroga del término, que sería 96, ¿sale? ¿Cuál es el supuesto o la excepción para los 96? Pues solamente cuando se trate de delincuencia organizada, ¿sale? ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues obviamente puede ser puesto en libertad o si no, pues ya puede ser puesto ante el órgano jurisdiccional. Sería como de las cuestiones más importantes. Bueno, para que pueda proceder, y esto también es muy importante, para que pueda proceder como tal la suspensión contra aquellos actos que son propiamente derivados de un procedimiento penal, el juez de amparo como tal tendrá que solicitar cosas muy importantes. Entre esas tendrá que solicitar que se exhiba una garantía, ¿sale? ¿Por qué tiene que solicitar el juzgador que se exhiba una garantía? Porque precisamente recordemos que se trata de la comisión o la supuesta comisión de ilícitos. Entonces quiere decir que pueden haber personas agraviadas y lo que menos quiere la autoridad es dejarlas en estado de indefensión. Entonces, para que proceda la suspensión del acto reclamado en materia penal, una de las primeras cuestiones que solicita el juez es que se exhiba una garantía. Ahora, esta garantía, aguas con esta parte y tengan mucho cuidado. Ustedes que ya llevaron y siguen llevando la materia penal. Esta garantía es independiente de cualquier tipo de medida de aseguramiento que el juez ya tenga prevista con anterioridad. Si él considera parte de la exhibición de garantía alguna otra medida de aseguramiento, la puede solicitar sin mayor problema. Ustedes ya vieron esa parte. ¿Qué son las medidas de aseguramiento? ¿Cuáles son las medidas de aseguramiento? Disculpe, ¿qué dijo? ¿Medidas de aseguramiento? Ajá, ¿qué son? ¿Serían las medidas cautelares? Sí, sí tiene que ver con esa parte. Recordemos que generalmente esas las emite propiamente el juez de garantías, ¿sale? Y son para una cuestión de garantizar el cumplimiento de cierto tipo de obligación. O en su defecto también para que el imputado no pueda obstruir alguna circunstancia o alguna situación que se le tenga que dar curso durante la propia investigación. Esos son Esas básicamente... son las que da el juez de control, ¿no? Así es lo que... Para dar las garantías y así ya se... Bueno, pues sí, para dar las garantías de que el juez las asegure más que nada. Claro, recordemos que es muy importante porque una de las cuestiones garantistas y proteccionistas que tiene el sistema acusatorio, pues es precisamente esa, la protección y la no indefensión, obviamente, de las víctimas o los afectados. Entonces, obviamente, el juzgador de amparo tampoco puede extralimitar esa parte, sino que también se tiene que apegar a las mismas disposiciones. Entonces, si él considera necesaria, aparte de la exhibición de garantía, algún tipo de medida de aseguramiento, lo puede aplicar sin ningún problema, ¿sale? Ahora, dentro de la parte, nosotros no vamos a entrar a las medidas de aseguramiento porque eso, bueno, ya sería prácticamente la cuestión de la materia penal. Lo que nos importa a nosotros, pues, es la garantía que se va a solicitar o que se va a tener que exhibir al juez de amparo para que se pueda otorgar la suspensión en contra precisamente de los actos que se derivan de un procedimiento penal. ¿Qué es lo que se atiende para poder fijar un monto de garantía? Pues se atienden a diferentes tipos de circunstancias. El juez, para empezar, va a tener que atender la parte de la naturaleza, las características del delito que se impute, ¿sale? ¿Qué quiere decir la naturaleza, modalidades y características? Pues obviamente qué tipo de delito es, qué tipo de bien jurídico tutela, qué tipo de esfera jurídica está afectando, etcétera. ¿En qué circunstancias? Porque pues no es lo mismo una circunstancia agravada a una que no lo sea.
No es lo mismo una modalidad simple o una modalidad ya complementada. Pues todo eso el juez lo temerá para precisamente solicitar la exhibición de garantía. Obviamente él irá ponderando cómo juega la parte de las circunstancias o las partes de las características del delito en cuanto a la persona que está solicitando la suspensión. Eso por un lado. Por otro lado, también el juez tendrá en cuenta para la fijación de la garantía las características personales y la situación económica del quejoso. ¿Qué quiere decir las características personales? Pues tiene mucho que ver con la cuestión social. Estudia, trabaja, tiene casa propia, tiene familia, tiene un trabajo estable, tiene vicios, etcétera. Esas son las características personales. Y la situación económica, pues básicamente si trabaja, si no trabaja y cuánto es lo que gana o cuánto es lo que percibe. Y la última, pues la posibilidad de que se sustraiga la acción de la justicia. ¿Sale? Eso es muy importante para fijar el monto de la garantía en cuanto a la solicitud de suspensión, porque entre mayor posibilidad tenga el quejoso de sustraerse de la acción de la justicia, su garantía será mucho más elevada. ¿Sale? En cuanto menos acceso tenga el propio quejoso a sustraerse de la acción de la justicia, su garantía será más baja. ¿A qué se refiere esa parte de la sustracción de la acción de la justicia? Pues que cuando se te mande a traer o cuando te tengas que presentar ante la autoridad, lo tengas que hacer. Si tú te vas a otro lugar, a otro estado o a otro país, pues la realidad es que no. Esto va muy ligado con la fracción o con la parte número 2, que es la situación económica, porque precisamente para poderte ir a otro lugar o a otro país necesitarías mucha cuestión económica. Si no la tienes, pues probablemente tu garantía sea baja. Se tienen dos tipos, creo que ya lo habíamos comentado, bueno, no recuerdo si llegamos o si comentamos en algún momento, que había dos tipos de suspensión. Estos dos tipos de suspensión se dividen así en cuanto a la forma de tramitación que se les da. Hay una suspensión de oficio y hay una suspensión a instancia de parte agraviada, ¿sale? En el caso de la de oficio, que sería la suspensión de oficio, puede ser del tipo de plano, ¿sale? Cuando nosotros decimos del tipo de plano, quiere decir que la suspensión se entrega para absolutamente todo, ¿sale? En el caso de la suspensión de oficio y de plano, se debe de dictar un auto o se debe de dictar cuando se da el auto admisorio de la demanda de amparo. Por tanto, pues obviamente no se abriría el proceso incidental. Eso es muy importante porque muchas veces creemos que con la simple presentación de la demanda de amparo en ese momento se obtiene la suspensión y la realidad es que no es así. Para empezar necesitamos obtener nuestro auto admisorio de la demanda en donde no se rechace por algún tipo de incumplimiento de requisito, ya sea de forma o ya sea de fondo, y posteriormente a eso la autoridad tendrá que resolver en los días o en los términos que nosotros ya comentamos, ¿sale? En el término de horas. En ese supuesto y en ese orden de ideas, recordemos que cuando hablamos o vamos a recordar, ¿recuerdan qué decía su artículo 22 constitucional? Ya lo habíamos comentado en algún momento. ¿Sí se acuerdan de qué hablaba? Sí, de lo que, por ejemplo, que queda prohibido lo de la, ¿qué era? Lo de penas de muerte, De lo de que mutilación, infamia. azotes, mutilación, y bueno, cualquier tormento que fuera excesivo. Cualquier tormento que fuera, ¿qué? Excesivo. Excesivo, ok. Sí, verdaderamente el artículo 22 nos habla de la cuestión de la prohibición de cierto tipo de sanciones que se puedan infringir, entre ellas, como bien lo comentan, la mutilación, los azotes, el tormento, la tortura, etcétera. Es más, de hecho, hasta nos menciona unas no necesariamente físicas, sino que también nos menciona algunas referentes a las cuestiones de la confiscación de bienes. Las multas. Confiscación de bienes también ingresa dentro de esta parte que no se puede agregar, obvio, siempre y cuando pues, sea justificado, ¿sale? Una de las partes más importantes del artículo 22 constitucional es que nos habla de la proporcionalidad de la pena.
¿Qué quiere decir? Que la pena debe de estar debe de estar de acorde la propia sanción al delito que se cometió y también al bien jurídico tutelado. Eso nos da una idea, porque eso ya lo han de haber visto en su dogmático jurídico penal parte especial. Ahí se dieron cuenta precisamente del por qué las penalidades oscilan tanto entre delitos patrimoniales y delitos que atentan contra la libertad sexual, contra la vida, contra la libertad, entre algunos otros. Pues precisamente se refiere en esta parte. En el caso del artículo 22, porque el artículo 22 es algo largo, el primer párrafo nos habla de lo que ustedes acaban de comentar. El segundo va referente a la cuestión patrimonial porque nos menciona la cuestión de las multas y la cuestión que tiene que ver con los decomisos, ¿sale? La tercera nos habla de la extinción de dominio, nos habla del procedimiento que se lleva de acuerdo a la extinción de dominio, y nos habla de la procedencia en la cual se llevan a cabo las sanciones en cuanto a las investigaciones que tengan que ver con ciertos y específicos tipos penales. Entre ellos nos menciona delincuencia organizada, robo de vehículos, las cuestiones de hidrocarburos, entre algunas otras, ¿sí? Bueno, en esta vinculación de nuestro artículo número 22 constitucional, la propia suspensión de plano se debe de otorgar aún y cuando la demanda no sea admitida, ¿sale? Esa es una excepción a la regla, por mencionarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque obviamente cuando estamos hablando de cuestiones tan delicadas como lo es la infracción de la tortura o como lo es la cuestión del tormento o como son cuestiones derivadas a atentados contra los propios derechos humanos, pues obviamente se tiene la parte de no poner en riesgo la vida o la propia situación o integridad física de la persona. Por eso la suspensión se da de plano cuando se trata de ese tipo de asuntos, ¿sí? Ahora, si sujeta a prevención a efecto de que el quejoso subsane la irregularidad respectiva. ¿Qué quiere decir esta parte? Bueno, que aún así, si se trata de artículos, de preceptos que tengan que ver con el artículo número 22, el juez va a entregar la suspensión de plano. Pero eso no quiere decir que el hecho de que no te hayan admitido tu demanda lo vas a dejar incorregible. ¿De ya para qué lo voy a corregir si ya me entregaron la suspensión? No, forzosamente tendrá que subsanar la irregularidad, el error, el vacío para que pueda ser procedente posteriormente, ¿sale? Bueno. El fundamento legal, el fundamento legal lo encuentran en el artículo 126 y precisamente la primera sala bajo el rubro que tienen acá, que es el registro electrónico, ahí pueden encontrar donde precisamente se habla de la cuestión de la referencia del numeral número 22, ¿sí? Ahora, en el caso eso como excepción, pero ya todas las demás suspensiones forzosamente para que proceda la suspensión necesitan forzosamente la admisión de la demanda, ¿sale? En este caso, pues en lo principal como en la propia apertura del incidente ad hoc. ¿Qué quiere decir? Pues recordemos que se tiene por duplicado y recordemos que como es una cuestión de carácter principal, pues se tiene que tener por separado. Y ahí pues tendremos que ir realizando todos aquellos actos que se consideren dentro del proceso antes de la cuestión de la resolución de la suspensión provisional y posteriormente pues dentro de la resolución definitiva. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a seguir la tramitación como tal, vamos a seguir atendiendo lo que nos diga la autoridad de nuestro juicio principal, indistintamente de lo que se nos resuelva dentro de la suspensión provisional o dentro de la propia suspensión definitiva, ¿sí? Si gustan consultarlo, lo pueden consultar en el 127 y en el 128. Parte importante, ¿en qué momento procesal se puede solicitar la suspensión del acto reclamado? La suspensión del acto reclamado básicamente se puede pedir en cualquier tiempo procesal, simple y sencillamente con una sola condición, cuando no se tenga dictada una sentencia ejecutoria en el proceso de amparo.
Aquí una pregunta de lógica. ¿Por qué creen que se pueda promover la suspensión o solicitar la suspensión en cualquier momento procesal, siempre y cuando no se haya dictado sentencia ejecutoria? ¿Por qué creen que pasa esto? Porque si ya está en la ejecutoria ya estaría como terminado el caso. Tendría Claro, que- pues ya no tendría ningún sentido. Eso es muy lógico, por supuesto. Se puede solicitar en cualquier momento, antes obviamente de la sentencia, porque si ya se dio sentencia, pues ya no habría alguna manera importante del por qué tuviera que proceder propiamente nuestra suspensión. Ya sería una cuestión ociosa para esta parte. Los elementos, bueno, básicamente se habla de elementos, los elementos de la suspensión los encuentran en su artículo 138 y se habla de diferentes elementos que constituyen la propia procedencia de la suspensión. Entre ellos, pues obviamente la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. El primero de los elementos, que es el caso de la apariencia del buen derecho, ¿qué quiere decir? Que pues obviamente tenemos que apegarnos a lo que diga la norma. La no afectación del interés social, pues ya lo habíamos comentado, que el hecho de que prevalezca la situación de mi derecho individual, pero no puedo pasar encima de los derechos de los demás. Y el último, que es la contravención, la no contravención de disposiciones de orden público, ¿qué quiere decir? Que obviamente mi cuestión de suspensión no puede ir en contra de las normas o de las normatividades que ya se encuentran establecidas y que son vigentes dentro de nuestro país. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda o alguna pregunta? No, ¿No? Ok. Nuestro siguiente tema que les había comentado, la realidad es que no es tan largo, es el tema de la jurisprudencia. Bueno, ustedes ya saben de esto, pero sí me requiere su propio temario que lo abordemos. ¿Qué recuerdan de la jurisprudencia? Pues básicamente son todas las leyes, ¿no? ¿Cómo? Son los que nos respaldan, por ejemplo, un código. ¿Eso es la jurisprudencia? no, es como, No es la como interpretación el conjunto de las de la ley. resoluciones, ¿no? Que de lo que ya es, no, el conjunto de resoluciones que ya han sido emitidas, pero por otros órganos, Ok, conjunto de por resoluciones las que ya han sido sentencias. emitidas. Por ahí Jessica dijo la cuestión de la interpretación, dijo algo así, comentó Jessica, la interpretación de los tribunales. Efectivamente, nosotros lo tenemos que ver como parte de la propia acción del amparo. Nosotros es ahí donde lo tenemos como tal. Verdaderamente, así como ustedes lo mencionan, la jurisprudencia tiene que ver con esta cuestión de los criterios. Para empezar, cabe mencionar la parte de que es una fuente formal del derecho. Esto nosotros ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque se encuentra al lado de la ley, porque se encuentra al lado de la costumbre, de los principios generales, etc. Entonces es una fuente formal del derecho. Básicamente lo que hace es, como bien comentó su compañera, consiste en la propia interpretación, pero la interpretación que se da de la ley de carácter válido y de carácter obligatorio, y que lo hacen órganos competentes. ¿Quiénes son los órganos competentes? Pues los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial Federal. ¿Qué finalidad o con qué objetivo realizan estos tribunales o estos órganos la interpretación de la ley? Pues básicamente lo hacen para poder desenredar o para poder llegar a lo que es el sentido de la propia norma. Es más, hasta lo que en algún momento se dio como espíritu del legislador, lo que el legislador quiso decir con su norma, ¿sí? Obviamente normas que ya se encuentran preestablecidas, pero que obviamente pues no están contemplados de una manera muy clara. Y cuando tenemos alguna determinada situación, pues no encontramos la solución y tenemos que acudir a personas especializadas en este tipo de ramas para que nos puedan dar la interpretación de las mismas. Ahora, propiamente, y eso nosotros ya lo sabemos desde que vimos fuentes del derecho,
En el caso de la conformación judicial o de la jurisprudencia, no forman como tal una norma jurídica de carácter general, que quiere decir que no es completamente obligatoria la propia implementación de la misma en cada uno de los asuntos. Es más, muchas personas, muchos abogados postulantes y demás, utilizan a la jurisprudencia como una parte de una cuestión de llenar vacíos legales o llenar lagunas, y que obviamente pues sirven para poder dar estructura a alguna situación jurídica compleja o alguna situación jurídica desconocida. Y a raíz de eso pues se van creando casos aislados o casos excepcionales que necesitan la aplicación de normas jurídicas de carácter individualizado, porque la ley general pues, no les sirve, por lo menos para la aplicación. ¿Qué organismos se encargan de la creación de jurisprudencia? Pues son los que tienen a la vista, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación funciona en pleno y funciona en salas. ¿Ya vieron cómo está conformado el Poder Judicial Federal? ¿Sí o no? Estoy tratando de recordar como en dónde lo pudieron haber visto, pero no se me ocurre. Ninguna. Creo que sí, en constitucional. Exacto, podría ser. ¿Cómo están integradas las salas? ¿Se acuerdan? Bueno, las salas y el pleno, básicamente, obvio. ¿No? No me acuerdo. Bueno, déjenme checar. No, es que no sé si lo tengo a la mano. A ver, espérenme tantito, déjenme ver si tengo. Por aquí ha de estar, pero de aquí a que lo busco. Si no, les voy a dejar de tarea eso, que hagan una revisión de cómo está constituido el Poder Judicial Federal. Esa va a ser su siguiente tarea, entonces. Sí, porque no lo tengo a la mano. Y de aquí a que lo busco va a estar complicado. Ok, van a investigar entonces cómo se conforma el Poder Judicial Federal, ¿sale? Así lo buscan, como estructura del Poder Judicial Federal, ¿sale? Bueno, básicamente el Poder Judicial Federal ya ustedes visualizarán propiamente cómo está conformado, pero la Suprema Corte de Justicia trabaja de dos maneras, trabaja en lo que es el pleno y trabaja en lo que es las salas, ¿sale? En el caso del pleno, ustedes lo visualizarán cuando busquen su información, cuenta con Jesús Córdoba. ¿Alguien conoce a Jesús Córdoba? Ha de ser Cario. Tal vez. A ver. Pero creo que no tiene micro. Ah, ya. Jesús Córdoba, acabas de ingresar, ¿verdad? Perdón, profesora, soy Cario. Sí, Es que no, ahorita ¿verdad? lo acabo- Bueno, bien dijo tu compañero, otro poco y tampoco entrabas. Sale.
Bueno, les decía que el Pleno trabajaba o tiene o se conforma básicamente con 7 personas, o sea, trabaja con 7 personas, ¿sí? Estos 7 integrantes son aquellos que se encargan básicamente de sesionar y tienen que precisamente ir resolviendo las controversias que se tienen en ese momento. Ellos tienen hasta sus días, tienen sus horas, eso les va a aparecer cuando hagan su búsqueda, y tienen los días, tienen las horas de reunión. Técnicamente en el Pleno sesionan con 7, salvo ciertas situaciones sesionan con 8. La totalidad de ellos, o sea, de la Suprema Corte, es de 11 personas, ¿sale? Pero para que debatan cierto tipo de asuntos, la mayoría, solamente se requiere 7. Con 7 ellos ya pueden trabajar libremente. No es necesario que los demás ministros de la Corte se encuentren presentes. Eso es una de las ventajas y también es una de las desventajas porque pues se les paga a los 11 como para que nada más trabajen 7 o para que trabajen 8. Pero bueno, es parte de su cuestión administrativa y es parte de su cuestión propiamente material. Ahí mismo, déjenme checar a ver si les puedo buscar la información, porque es importante que sepamos cómo trabajan los órganos que nos van a resolver precisamente los amparos y cuáles son las facultades más importantes que tienen. Porque en el caso de la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia no atiende los amparos comunes o los amparos, cualquiera que se puedan dar dentro de un conflicto o dentro de unas litis. Realmente la cuestión que la Suprema Corte de Justicia atiende es todo lo referente a las acciones de inconstitucionalidad, a las controversias constitucionales, a los recursos de revisión, por ejemplo, los recursos de queja en cierto tipo de amparos, tanto directos como indirectos, entre algunas otras cosas. De hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una característica relevante a comparación de los otros órganos del Poder Judicial, y que es que precisamente la Suprema puede atraer diferentes tipos de asuntos que ellos quieran o que ellos crean que pueden resolver. Obvio, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga cierto tipo de asuntos, pues es porque son asuntos de índole muy importante o de mucho impacto social, ¿sale? Ahora, en el caso de las salas, decíamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación trabaja en salas, ¿sale? Las salas generalmente las dividen por la cuestión de materias. En el caso de la primera sala trata asuntos penales y asuntos civiles. Y en el caso de la segunda sala ya tiene como las cuestiones administrativas y demás. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es uno de los organismos más importantes que se encargan o que pueden realizar o crear básicamente lo que es la jurisprudencia. Es una de sus principales funciones, como que esta parte de estudiar y esta parte de generar cierto tipo de criterios interpretativos, si así los quieren ver ustedes. ¿Qué es lo que hace la jurisprudencia? Bueno, la jurisprudencia ya lo comentamos, se genera a través de que cuando se resuelve o cuando las autoridades jurisdiccionales resuelven, no pueden aplicar una norma general. ¿Por qué? Porque el asunto es alejado del mismo. Y obviamente lo que se requiere pues, es utilizar otro tipo de criterio o aplicar la norma de manera diferente para poder resolver el asunto, ¿sí? Sabemos que las jurisprudencias son técnicamente de carácter obligatorio cuando son emitidas por el Pleno. En el caso de que no, pues ya tendríamos el supuesto de las tesis o el supuesto de las tesis aisladas, entre algunas otras cosas. ¿Qué otro organismo hay generador de jurisprudencia? Podemos tener a los tribunales colegiados de circuito. Podemos tener al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y podemos tener al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Si nos damos cuenta, todos son organismos que pertenecen precisamente al Poder Judicial Federal en sus diferentes materias, tanto lo electoral como la cuestión fiscal y administrativa y la cuestión judicial de manera general. Bueno, ¿qué es la contradicción de tesis?
Marvin, ¿qué es la contradicción de tesis? No sé. No sabes, Marvin. A ver. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Es que voy viendo así como que a los que voy medio escuchando hablar. Esther, Se puede decir, bueno, es como un tema en específico en el cual debaten si es correcto o no y el por qué es. ok, sí, pues de hecho sí es parte de, por eso se llama contradicción, porque obviamente, ¿qué quiere decir? Que no todos están de acuerdo. Y en el Cuando hay una caso de esto, pues, discrepancia, ¿no? ¿mande Giovanni? Es cuando hay una discrepancia entre las dos Exacto. partes. Exacto, hay discrepancia. ¿Por qué? Pues porque obviamente el hecho de que todos tengan la misma situación de estudio no quiere decir que tengan exactamente la misma ideología ni la misma forma de analizar o interpretar las normas. Es como nos pasa a todos. Pues verdaderamente cuando las propias salas de la Suprema Corte de Justicia tienen algún tipo de criterios contradictorios o de juicios que tengan en sus manos de amparo, que sean de su competencia y demás, y los ministros, uno o algunos, tengan la parte de inconformarse o la parte de contravenir, pues se habla de que estamos ante una contradicción, y lo que se dice es que ambas partes discrepantes tienen que evocar tesis en las cuales digan su punto de opinión, y esas tesis pues obviamente se confrontan, se debaten para conocer los criterios discrepantes de cada uno de ellos. En el caso del Procurador General de la República también lo puede hacer en la cuestión de la contradicción, ya sea en vía directa o lo puede hacer también por medio de un agente que él completamente designe, si es que así lo considera, para que le den el visto bueno a esta contradicción. Obvio, no es una cuestión, ¿cómo lo podemos decir? Indeterminada. Tienen un periodo de 30 días para que puedan hacer el análisis, para que puedan hacer la revisión, para que puedan checar que sí y que no y demás. Ya como tal, la propia resolución que quede mandatada, pues obviamente no podrán afectar a las situaciones jurídicas que se deriven de juicios en los cuales se hubieran dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias. Eso no le quita absolutamente ningún valor. El hecho de que haya contrariedad no tiene absolutamente nada que ver. Ahora, lo siguiente es que el Pleno de la Suprema Corte también tendrá que dictar lo que es la resolución correspondiente. Para que esto se emerja, no es un procedimiento de días, sino que se agranda de un procedimiento de meses. ¿Por qué? Porque obviamente venimos de un plazo de 30 días en lo que el Procurador General da esta parte de el visto bueno, si lo quieren llamar así, y de ahí, cuando regresa propiamente o pasa completamente de las salas del procurador, cuando pasa al Pleno de la Suprema, tienen que dictar su resolución, pero tienen, o la ley les permite, tener un término de 3 meses. Y ya a raíz de eso, ya aprobada, pues obviamente ya se ordena la propia publicación y la propia remisión de la contradicción de tesis a través de lo que nos mandata nuestro artículo 195, ¿sí? Giovanni, ¿me podrías hacer favor de leerme los cuadritos que tienes a tu vista, por favor? Inicia acá, las flechitas ahí las tienen y les va dando el orden, por favor. Las salas de la Suprema Corte de Justicia y los ministerios que las integren y los tribunales colegiados de circuito y los magistrados que los integren, con motivo de un caso concreto, podrán pedir al Pleno de la Suprema Corte o a la sala correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, expresando las razones que justifiquen la modificación. El Procurador General de la República, por sí o por conducto del agente del efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de 30 días. Ok, en este caso tiene básicamente lo que ya habíamos comentado, que es la situación de que no necesariamente tienen que estar a favor de toda la situación, sino que obviamente ellos pueden tener su propia contradicción. Los ministros tendrán que hacer los magistrados en este caso, porque ya estaríamos hablando de los colegiados y de las salas.
Y tendrán que pedirle al Pleno, obviamente, que pueda modificar la jurisprudencia. Obvio, pues los tribunales colegiados y las salas pueden decir misa, pero pues si el Pleno no lo autoriza, pues va a estar como muy, muy difícil. Ahora, el Pleno tendrá que justificar también la cuestión de la modificación o no de la cuestión de la propia jurisprudencia. ¿Por qué? Porque resulta que el Pleno no solamente lo puede hacer a cuestión discrecional, que quiere decir no puede negar el derecho de la solicitud a la modificación, sino que obviamente tendrá que motivar y tendrá que justificar su propia respuesta o su propia negativa si así se tratara. En el siguiente cuadro que nos habla del Pleno o la sala son los que se van a encargar de resolver si se modifica o no la jurisprudencia y ya lo habíamos comentado hace un momento. Eso no quiere decir que va a afectar a las situaciones jurídicas que ya se les hubiera aplicado este tipo de contradicción, no pasa absolutamente nada. Ahora, en el caso de la resolución, se debe de ordenar la publicación y la remisión, pues claro, porque se tiene que dar a conocer. Nosotros lo podemos conocer para poderlo aplicar en asuntos futuros, pues obviamente en la página de la Suprema Corte de Justicia. Nosotros ustedes yo creo que han ido a tener que buscar tesis o van a tener que buscar jurisprudencias y obviamente entran a la página de la Suprema Corte, ponen la época, ponen el tema, ponen la materia y en automático pueden hacer su búsqueda de cuáles son las aplicativas para. Y en el caso de las contradicciones nos mandata el por qué son contradicciones, quién fue el ministro o el magistrado que estuvo en contra y cuál fue el fundamento que dio para precisamente contrariar o solicitar la propia modificación de la jurisprudencia, ¿sí? Los otros dos recuadros son de lo que nosotros ya platicamos. Y los últimos 3 recuadros más bien son de lo que nosotros ya platicamos, ¿sí? Ahora, cuando en el caso de los tribunales colegiados, que también tienen la facultad de crear jurisprudencias, tengan por alguna razón tesis de carácter contradictorio, obviamente solamente en los juicios que sean de su competencia, los propios ministros y el procurador y los demás magistrados que intervienen precisamente en estos juicios, son los que podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia. Esto ya dependerá del criterio que cada uno quiera utilizar. Si yo no tengo tengo la facultad de poder interponer o solicitar la modificación, pero si a mí no me interesa, no tengo absolutamente ningún problema. Si se percata y si así lo constata algún ministro de la Suprema o el procurador o alguna otra figura generadora de jurisprudencia, lo podrá hacer. Si no, pues no pasa absolutamente nada. Stephanie. Ande, abogada. Stephanie, por favor, ¿sí ves tu diapositiva que tienes a la vista? Sí, Ok, ¿me podrías hacer favor de darle lectura? claro. La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término en 3 meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195. Las ejecutorias de amparo y los votos particulares de los ministros y de los magistrados de los tribunales colegiados de circuito que con ellos se relacionen. Se publicarán en el Seminario Judicial de la Federación siempre que se trate de las necesarias para constituir jurisprudencia o para contrariarla, además de la publicación prevista por el artículo 195 de esta ley. Igualmente se publicarán las ejecutorias que la Corte funcionando en pleno, las salas o los citados tribunales acuerden expresamente. Ok, en el caso de esta disposición de la Suprema Corte, básicamente nos habla de que dentro del término que nosotros ya comentamos, que son los 3 meses, no solamente se publica la propia contradicción de tesis, sino que se tiene que publicar las ejecutorias de amparo que dieron origen a la misma y los votos de cada uno de los ministros o de cada uno de los magistrados que tengan relación con la contradicción de la misma. Obviamente también nos menciona dónde los podrán encontrar. En este caso nos habla que se encontrarán en el Semanario Judicial de la Federación. Obviamente no todas las contradicciones se publican. Si no es necesaria o si no pasa o si no se aprueba la propia contradicción, pues en automático queda subsistente la jurisprudencia y pues ya no tendría ni caso que propiamente se pudiera mencionar. Ahora,
Eso con la parte de la generación de la jurisprudencia, los organismos que generan la jurisprudencia y demás. Pero también hay una figura que se conoce como la interrupción de la jurisprudencia. La jurisprudencia se puede propiamente interrumpir. ¿Cuándo o en qué momento se tiene la idea de que la jurisprudencia se interrumpe? Bueno, pues precisamente es cuando la misma deja de tener un carácter de obediencia obligatoria. En ese momento, pues deja de ser obligatoria. Esto siempre y cuando se pronuncie en un tipo de ejecutoria en mínimamente 8 de los 11 ministros, ¿sí? En el caso de que se tratara del pleno. En el caso de que se tratara de sala, se menciona que tienen que ser 4. Y si estamos hablando de un tribunal colegiado de circuito, estaríamos hablando de la totalidad o de la unanimidad de votos. Vamos por partes. Ya hablamos que en la Suprema Corte, en la cuestión del pleno, son 11, ¿sí? Les explico nada más rápido, pero esto ustedes lo van a tener que ver, bueno, más bien buscar cuando vean la cuestión del Poder Judicial Federal. En el caso de la Suprema Corte les dije, trabaja en pleno y trabaja en salas. En pleno son 11. De los 11 hay un ministro presidente, ¿sí? Hasta acá creo que no hay ningún problema. En este caso, ¿por qué se habla de 11 y no de 10? Porque recuerden que precisamente para las votaciones necesitamos un desempate. ¿Qué quiere decir? Que primero votan los 10 primeros ministros. En dado caso de haber algún tipo de empate en alguna resolución, pues obviamente el ministro presidente tendrá que dar su voto para la cuestión del acuerdo. Ahora, eso por lado del pleno. Por lado de las salas, en las salas yo les comenté, son 2 salas dependiendo las materias. Una es civil y penal y la otra es de diferentes. En el caso de las salas, son 5 por sala. ¿Sale? Lo mismo, son 5 de una sala y 5 de otra. Si llega a haber un empate, pues el 11º va a ser el que va a desempatar. En el caso del tribunal colegiado, por eso se le llama tribunal. ¿Por qué? Porque son 3 magistrados, ¿sale? Entonces, en el caso para que se interrumpa una jurisprudencia, si se trata de una votación en pleno, tendrán que votar mínimo 8. O sea, se tiene que ganar por 8 votos. En el caso de que sea sala, pues se tiene que ganar por 4, que sería obviamente la mayoría. Y en el caso de que sea el tribunal colegiado, o sea, que solo estamos hablando de 3, tienen que votar a favor los 3. Porque si hay uno que no vota o que vota en contra, no se podrá dar la interrupción de la jurisprudencia. ¿Sale? Eso es una parte muy importante. En cualquiera de los casos que nosotros estamos comentando, en la ejecutoria que precisamente se dicte para la interrupción de la jurisprudencia, pues por obvias razones se tiene que exponer la gran cantidad de razonamientos que se tienen para que se apoye la propia interrupción de la parte de la interrupción de la jurisprudencia. Y obviamente ahí tendrán que ver qué jurisprudencia, cómo es, por qué fue, cuál es el argumento, etcétera. Ahora, cuando generalmente se pide la interrupción de la jurisprudencia, lo que se está haciendo es buscar que se modifique. Por eso es como un periodo de tiempo para que se pueda modificar o se pueda reformar si lo queremos visualizar de esa manera. Para que se pueda modificar la propia jurisprudencia, se tienen que observar las mismas reglas establecidas que para su formación. ¿Qué quiere decir? Todas estas que acabamos nosotros de comentar, ¿sale? La votación, los argumentos, los tiempos, etcétera. Va muy apegado con el artículo 195 de la Ley de Amparo, ¿sí? Bueno. Ahora, igual, dentro de las figuras de la propia jurisprudencia, aparte de su creación, aparte de la interrupción, tenemos la parte de la invocación de la jurisprudencia, ¿sale? En el caso de la invocación de la jurisprudencia, recordemos que las partes procesales dentro de un juicio de amparo, que es lo que nos importa a nosotros, pueden invocar o pueden llamar, por decirlo de alguna manera, diferentes tipos de jurisprudencia, ya sea del pleno, ya sea de las salas, ya sea de los tribunales colegiados, etcétera. ¿Cómo lo hacen o cómo lo hacemos? Pues lo hacemos por escrito.
en donde nosotros tengamos que poner el número, el órgano jurisdiccional que obviamente integró esta jurisprudencia, su rubro y las propias tesis, si es que así existen, las tesis de la misma jurisprudencia, ¿sí? Ahora, en este caso, si cualquiera de las partes invoca ante algún colegiado la jurisprudencia de otro colegiado, el tribunal debe de tener cierto tipo de consideraciones. ¿Por qué se maneja así? Porque no es lo mismo que en un colegiado o que en un asunto con el colegiado yo invoque una jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte, que obviamente jerárquicamente está más arriba, a que yo dentro de una problemática con un tribunal colegiado invoque una jurisprudencia pero de otro tribunal colegiado, que técnicamente están a la par. En ese supuesto se deben de tomar en cuenta o se deben de tomar en conocimiento diferentes tipos de cuestiones. Estas cuestiones las encuentran ustedes en la parte del artículo 194 de la ley vigente de amparo, ¿sí? Y son las que encuentran ustedes numeradas en, aquí está, 1, 2 y 3. Paola, ¿me podrías hacer el favor de leerme las 3, por favor? Aquí está la 1, la 2 y la 3. Acá hubo error de dedo, porque el artículo 194 iba acá. Sí. 1. Verificar la existencia de la tesis jurisprudencia invocada. 2. Cerciorarse de la aplicabilidad de la tesis jurisprudencia invocada al caso concreto en estudio. Y 3. Adoptar dichas tesis jurisprudencia en su resolución o resolver expresado las razones por las cuales considera que no debe confirmarse el criterio sostenido en la referida tesis jurisprudencial. En la última hipótesis de la fracción 3, antes citada, el Tribunal de Conocimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia para que resuelva sobre la contradicción. Efectivamente. Básicamente los dos primeros no tienen mayor complejidad porque lo único que nos dice es verificar que la tesis jurisprudencial propiamente exista. La segunda, pues obviamente que aplique a mi asunto, pero en la tercera nos menciona que la tesis que nosotros vamos a adoptar tenemos que expresar las razones por las cuales creemos que precisamente no debe de confirmarse el criterio de la autoridad que me está resolviendo, sino la de otro tribunal que resolvió en algún momento de otra manera. En ese caso, si se dan cuenta, aquí en lo último que leyó su compañera, ¿qué es lo que nos dice? Pues básicamente se tiene que avisar a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia va a ser la que va a tener que decidir básicamente quién tiene la razón, porque ahí claramente estaríamos ante una contradicción entre lo que dice un tribunal colegiado y entre lo que dice otro tribunal colegiado. Y él ya decidirá de quién es la completa razón. ¿Sale? ¿Hasta acá tienen alguna duda de la cuestión de la jurisprudencia? No. ¿No? Ok, No. antes de cambiar de tema, bueno, más bien de unidad, les voy a pedir que enciendan su cámara porque les voy a tomar la evidencia y les voy a pasar lista antes de que se me olvide. Porque si no... ¿Cuántos son? 9. ¿Quién me falta? Ok, listo. Nada más déjenme les paso lista de una vez. Giovanni. Presente. Mario. Sí volví a ingresar, ya ni vi si pudo entrar. Profesora dijo mi nombre, casi no lo escuché. Ah, sí, ¿sí pudiste ingresar otra vez? Sí, pero es que se corta mucho el audio, es por el internet. Sí, ahorita si quieren pues ya van apagando su cámara, no hay problema. Bueno, nada más para que les tome la evidencia. Ginola, Presente, aquí estoy. Arturo, Presente. Jessica, Presente. Stephanie, Presente. Aldair. Aldair no está, ¿verdad? Marvin,
Presente. Esther. Esther, ay, ¿dónde lo vi? Ah, ya la vi. Esther, ¿estás? Ah, sí, presente. ¿Verdad? Esther y Paola. Presente. Bueno, ahora sí lo cambio y me dicen, a ver, espérenme tantito. Ok, nuestro siguiente tema va a ser hablar acerca de los principios fundamentales del juicio de amparo. ¿Ya les apareció? No. Aún No. ya, ¿Allá? ya está cargando ya. Sí, son segunditos. Acuérdense que son segundos, espérenme tantito. Ahí está. Les decía que nuestro siguiente tema va a ser hablar precisamente de los principios fundamentales del juicio de amparo. Cuando nosotros hablamos de principios fundamentales del juicio de amparo, básicamente nos estamos refiriendo a la cuestión de bueno, yo siempre lo he manejado así con mis alumnos, en la parte de que son las reglas del juego. ¿Qué quiere decir? Que básicamente son las vertientes a través de las cuales nosotros vamos a poder manifestar o vamos a poder llevar algo a cabo. ¿Sale? En este caso, pues obviamente el juicio de amparo. Estos principios como tal tienen una característica muy importante y que es precisamente que van a regular todos los aspectos de cómo vamos a lograr nosotros la procedencia, vamos a llamarlo de alguna manera, la procedencia como tal del juicio de amparo, ¿sí? También vamos a saber quiénes son las personas encargadas, qué quiere decir, quién nos va a poder resolver nuestro juicio de amparo, quiénes van a ser competentes, cuáles van a ser las reglas para que se pueda resolver, qué efectos propiamente va a tener la sentencia, porque es una de las cosas que más nos importa a nosotros, etcétera. Entonces, podemos encontrarlos como principios fundamentales del juicio de amparo, como principios constitucionales del juicio de amparo o, dependiendo del doctrinario, también lo pueden encontrar como principios rectores del amparo, pero básicamente son los mismos. Bueno, tenemos varios, de hecho, los vamos a encontrar distribuidos en nuestro artículo 103 y en nuestro artículo 107, constitucionales. Yo les había comentado en un principio cuando comenzamos el curso, yo les había dicho que hay artículos que son como la base de diferentes materias, ustedes ya los han ido viendo. Pues en el caso del juicio de amparo, dos de los artículos más importantes constitucionales son el artículo 103 y el artículo 107. Acá se los voy a mencionar de manera general y obviamente vamos a ir visualizando uno por uno. El primer principio que tenemos es el principio de la competencia de los tribunales de la Federación para conocer el juicio de amparo. Ese lo van a encontrar en el 103 constitucional. De hecho, si tienen la Constitución a la mano, lo podrán constatar. Dentro del mismo 103 también encontramos el siguiente principio, que es el principio de la procedencia del amparo contra actos de autoridad. Posteriormente encontramos el principio de instancia de parte agraviada, solo que ese ya no lo encontramos en el 103, sino que ya lo encontramos en el 107. El siguiente, que sería el cuarto principio, es el principio de la procedencia del amparo a favor de los gobernados. En ese caso, puede ser, no puede ser, lo encuentran en el 103 y en el 107. Más adelante vamos a ver el porqué la relación. De ahí tenemos el principio de la existencia de un agravio personal y directo. Tenemos el principio de definitividad, que lo encontramos en el 103, pero en fracciones divididas, como lo es la tercera, la cuarta y la quinta. El principio de prosecución judicial en el 107, el principio de estricto derecho también en el 107, solo que fracción segunda. Y el último, que es el principio de la relatividad de los efectos de la sentencia de amparo. También lo encuentran en el 107, pero en la fracción tercera. Si ustedes pudieron contabilizar de alguna manera, nos percatamos que tenemos 9 principios fundamentales del juicio de amparo, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar a ver el primer principio. El primer principio se llama
principio de la instancia de parte agraviada, ¿sí? Bueno, en el caso del principio de parte agraviada o instancia de parte agraviada, nos habla de que precisamente cualquier autoridad, bueno, más bien a la autoridad se le faculta la parte de emitir diferentes tipos de actos de autoridad que deben ser precisamente obedecidos por los propios gobernados. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que tenemos una relación de supra-subordinación y no nos queda de otra que precisamente hacer caso a lo que nos mandata la ley o a lo que está dictado por la propia autoridad, ¿sí? Con eso nosotros podemos deducir que tenemos diferentes tipos de autoridades, eso ustedes ya lo saben. Tenemos autoridades federales, estatales, municipales, etcétera. Eso de acuerdo al propio ámbito. Pero también tenemos autoridades que se dividen de acuerdo a la naturaleza de los actos que emiten. Por ejemplo, tenemos autoridades legislativas, ejecutivas y judiciales, esto de acuerdo al poder al que pertenecen. Y tenemos también autoridades de acuerdo a los efectos que provocan sus actos. ¿Qué quiere decir? Pues encontramos autoridades que emiten actos positivos, negativos u omitidos, ¿sale? Pues todos estos actos que las autoridades generan, varios de ellos se hacen de una manera inadecuada. Y al hacerse de una manera inadecuada, pues causan precisamente un agravio o causan un daño o causan un menoscabo a nuestros derechos, a nuestra esfera jurídica que tanto hemos venido platicando. Bueno, nosotros ya hablamos de un quejoso agraviado. Pues precisamente haciendo alusión a la instancia de parte agraviada, tenemos que decir que es una parte agraviada. Pues la parte agraviada, para lo que a nuestro interés funciona, va a ser toda aquella persona que tiene la calidad de gobernado, ¿sí? Y obviamente que en esta calidad de gobernado resiente en su esfera jurídica o en sus derechos todos los efectos que genera un acto de autoridad, ¿sí? Ahora, podemos decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el principio de instancia de parte agraviada? Bueno, porque precisamente para que un procedimiento, para que un juicio de amparo pueda iniciarse, se tiene que requerir forzosamente que la persona que es la afectada por el acto sea aquella que se encargue de promover la demanda o el juicio respectivo, ¿sí? De hecho, esa es una de las características más importantes, no solamente como principio, sino como característica del juicio de amparo. Porque el juicio de amparo, como al ser un medio de control constitucional, pues obviamente busca que la persona agraviada sea la que acuda a solicitar precisamente la protección del Estado a través del movimiento de la maquinaria judicial, ¿sale? Bueno, en este orden de ideas, ¿qué quiere decir? Si a alguien le generan un daño, vamos a pensar a su compañera Esther, le generan un daño a su hermana, su compañera Esther podrá ir ante las autoridades a solicitar un amparo porque le acaban de violentar algún derecho, de acuerdo a lo que hablamos de este principio. ¿Sí? ¿Por qué? Acuérdense que no importa lo que digan, no importa, no hay ningún problema, solo digan por qué. Porque están violentando a la persona, ¿no? Bueno, a su persona. A su persona no, a la persona de su hermana. ¿Cómo? A ver, ¿cuál fue la... Si Sí, la es que hermana yo de entendí Esther... mal, a ver. Sí, a ver, vamos a pensar que a la hermana de su compañera Esther le violentaron algún derecho, el que quieran, el que se imaginen. Su compañera Esther puede ir ante las autoridades a reclamar o a solicitar un amparo para que le protejan sus garantías. Ah, No. No, pues tiene que ir No, yo no directamente a su entendí. hermana, ¿no? Pues claro, por eso se llama el principio de instancia de parte agraviada, porque solamente va a poder iniciarse y va a poder proceder el juicio de amparo cuando la persona afectada por el acto de autoridad sea la que promueva la demanda. Si no es esta, no podrá proceder ahora.
salvo sus claras excepciones, salvo que tú seas el tutor legal en el caso de los menores de edad o en su defecto sí lo podría hacer como representante legal, eso sí queda claro. Pero así como de yo por mi hermana porque la quiero mucho, no, se tendría que hacer obviamente en una cuestión legal o en una cuestión profesional. Pero de manera general no, solamente la persona afectada es aquella que puede acudir con la autoridad, ¿sí? Bueno, Pero sí podría poner una denuncia, ¿no? Nada más. denuncio como contra qué. O sea, era a la persona que está molestando a su hermana. Aguas, acá tengan mucho cuidado. Recuerden que en el juicio de amparo tiene que ser forzosamente por actos de autoridad, porque si no es por actos de autoridad, si es porque alguna otra persona le provocó algo, por eso tenemos la vía penal o por eso tenemos la vía civil o por eso tenemos otras vías. Por eso la vía de amparo es completamente independiente. Tengan mucho cuidado. El juicio de amparo, por eso nosotros ya visualizamos todo lo del juicio de amparo, porque precisamente ahí vimos que solamente va a ser procedente cuando venga por parte de actos de autoridad que están agraviando los derechos, ¿sale? Entonces, en este caso, cuando digo que algo le hagan, me refiero a que a una autoridad le haga algo. Digo, vamos a poner un ejemplo tentativo. Luego se me ofenden cuando les doy nombres de ustedes. Entonces, vamos a poner Pedro Pérez, ¿sale? Vamos a suponer que Pedro Pérez llegan y golpean a su hermano y lo suben a una patrulla y le dicen que está detenido porque tiene una orden de aprehensión en su contra. ¿Qué es lo que va a pasar? Obviamente Pedro Pérez va a decir que eso es ilegal. ¿Por qué? Porque la autoridad no tenía ningún derecho, ya que no mostró ninguna orden de aprehensión y aparte fue víctima de lo que quieran, de tortura, de golpes, de lo que sea. Hasta ahí estamos claros. La problemática vendría en que no va a ir propiamente Pedro Pérez a solicitar el amparo. Obviamente lo va a hacer a través de un representante legal, pero siempre enunciando que la persona promovente pues sería en este caso el hermano de Pedro Pérez. ¿Sí? ¿Hasta acá sí? ¿Hasta acá sí o tienen alguna duda? No, sí está bien. Ok, bueno, de todos modos acaba de quedar un poquito más claro. En el caso de la parte agraviada en el juicio de amparo, que es lo que a nosotros nos importa, siempre vamos a hablar de que la parte agraviada va a ser el sujeto que tiene esta condición de gobernado, ¿sí? Obviamente, pues este gobernado, pues como tenemos una relación de supra-subordinación con la autoridad, pues obviamente digamos que estamos por debajo, ellos tienen ventaja. Y por tanto, pues por una mala aplicación, mi esfera de derechos puede ser mermada o puede ser afectada. Aguas acá. Cuando se actualiza propiamente la lesión, se estará ya ante un agraviado, ¿sí? Quien al entablar ya la demanda de amparo adquirirá la condición de quejoso, ¿sí? Aguas, esto ya lo habíamos comentado nosotros en algún momento, creo que sí cuando vimos las partes procesales del amparo, vimos la diferencia entre un quejoso y un agraviado, pues acá lo reiteramos todavía más, ¿sí? Si el agraviado como tal, pues obviamente no promueve la demanda de garantías, pues solamente se quedará en esa condición de agraviado. ¿Qué quiere decir? Que para que él obtenga la calidad de quejoso, pues es cuando ya se hace todo este entablamiento de la demanda para que se le pueda dar cabida al propio juicio de amparo, ¿sí? Este primer principio, que es el principio de instancia de parte agraviada, lo vamos a encontrar en el 107 fracción primera, ¿sí? Ese es su fundamento, su marco legal. ¿Tienen duda de este primer principio? No. ¿No? Ok. Ginola, hazme favor de darle lectura, por favor, a lo que tienes a la vista. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución. Se había pasado. Esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo,
siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ellos afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Gracias. Verdaderamente ahí si se dan cuenta ya el texto del artículo en su fracción primera, pues obviamente nos habla de la cuestión de la instancia o del principio de la instancia de parte agraviada. ¿Qué quiere decir? Que solamente aquel agraviado o aquel que sea el titular del derecho o del interés legítimo, ya sea individual o colectivo, va a ser el que puede alegar precisamente que el acto reclamado le ha violentado algún tipo de derecho. De no ser así, pues obviamente no se reuniría este principio y no se podría dar la tramitación exitosa, sobre todo, de la cuestión de un juicio de amparo. Ahora, en esta cuestión, por eso les comentaba hace rato, en base a este principio que acabamos de comentar, el propio juicio de amparo es como obtiene la propia condición de ser un medio de control constitucional, que obviamente está a cargo de un órgano de carácter judicial, ya que con eso pues le da, vamos a decir, la oportunidad a los tribunales federales de que puedan conocer cierta o determinada controversia, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque obviamente el agraviado por el propio acto de autoridad es el que va a ir o va a movilizar, en este caso, la maquinaria legal o la maquinaria judicial para que el Tribunal Federal pueda entrar dentro de su competencia, dentro de sus funciones y ya diga básicamente o designe cuáles son los derechos que les interesan a las partes, ¿sí? Si se percataron en esta parte que leyó su compañero cuando nos habló del principio de instancia de parte agraviada, mencionó algo muy importante que dijo que la instancia de parte agraviada serán aquellas personas que sean titulares de un derecho o de un interés legítimo, ¿sí? En esta parte de interés legítimo, pues tendríamos que nosotros garantizar o tendríamos nosotros que visualizar la diferencia entre lo que es el interés jurídico y el interés legítimo. Anteriormente, en la anterior legislación de amparo, que fue modificada en el 2013, ya no es nueva, previamente a esa solamente se hablaba de que el amparo procedía cuando existía interés jurídico. Actualmente no, actualmente ya se amplía el campo de la aplicación del proteccionismo del juicio de amparo y ya se habla también de un interés legítimo, ¿sí? Vamos a comenzar por ese, que es la propia definición de lo que es un interés jurídico. En el caso del doctrinario Castrejón, Gabino Castrejón, nos dice o nos define al interés jurídico como un derecho subjetivo, pero este derecho subjetivo es derivado de la norma jurídica. Esto le permite al propio titular poder ir ante la autoridad competente para poder reclamar ese derecho o para poder reclamar que el Estado cumpla un tipo de obligación, ¿sí? Eso es el interés jurídico. En esta parte, entonces, podemos decir nosotros que el interés jurídico es de toda aquella persona que pueda promover el juicio de amparo porque resiente directamente el agravio causado del propio acto y la propia norma me está facultando para que pueda acudir ante la propia autoridad, ¿sí? Ahora, tenemos dentro de esta parte, ya que sabemos nosotros qué es el interés jurídico, tenemos diferentes elementos que lo constituyen. Si alguno de estos elementos, de estos dos elementos falta, entonces no estaríamos hablando de lo que es el interés jurídico. Este criterio no lo mandata la doctrina, sino lo mandata precisamente los criterios de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y dice en una de sus resoluciones que el individuo tiene que reunir estos dos elementos para que se compruebe el interés jurídico. Por un lado, la existencia del derecho subjetivo que se dice, porque obviamente hasta ese momento no lo podemos dar por comprobado, hasta ese momento todavía es una suposición. Entonces diríamos la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado.
Y por otro lado tenemos el siguiente elemento, que sería que el acto de autoridad afecta precisamente ese derecho, ¿sí? Digamos que de ahí se puede derivar el propio agravio. Diciendo palabras más o palabras menos la cuestión de los elementos del interés jurídico, lo primero que podemos nosotros mencionar es que existe el derecho y segunda, que este acto violentó ese derecho. ¿Por qué nos pide estos dos elementos? Pues nos pide estos dos elementos por una razón muy simple, porque puede existir mi derecho, es más, sí pudo haber sido vulnerado, pero si fue vulnerado por un acto ajeno a la autoridad que yo estoy demandando, pues en automático no estaríamos hablando de que existe un interés jurídico. Ahí ya se perdería la propia relación, ¿sale? Hasta acá tenemos duda de la parte del interés, bueno, del interés jurídico y sus elementos. Una bonita plática sobre seguridad. Qué maravilla. No. ¿No? Sí, está justamente cargado de... No sé quién fue. Ok. Bueno, entonces si no hay dudas, les pregunto, a ver, menciónenme derechos subjetivos, denme ejemplos de derechos subjetivos, corriendo. Arturo, de un derecho subjetivo. Esther, un derecho subjetivo. El que se les ocurra. Giovanni, un derecho subjetivo. La libertad de expresión. Libertad de expresión, bien. ¿Quién iba? Jessica. El derecho a la propiedad. Propiedad. Los Esther. derechos familiares, los derechos de autor. Derechos de autor, bien. Marvin, ¿algún otro? Libertad de culto. Libertad de culto, bien. Paola. Libertad al ejercicio en la política. En la política, exacto, de derechos políticos, etcétera. Ya nos dimos cuenta que entonces la variabilidad de derechos contenidos y la variabilidad de derechos protegidos por la cuestión constitucional y de tratados internacionales es enorme. Entonces, pues todos ellos constituyen precisamente la parte de que si son violentados por algún acto de autoridad, pues obviamente estaríamos ante el primer elemento constitutivo de la cuestión de un interés jurídico. Y si aparte de eso comprobamos que el acto de la autoridad fue el que afectó precisamente ese derecho, como los ejemplos que me acaban de dar ustedes, bueno, pues ya estaríamos acreditando como tal nuestro interés jurídico. Bueno, ¿por qué viene la problemática con la cuestión del interés jurídico? Bueno, pues la problemática básica viene porque precisamente pues quedaba muy difícil poder acreditar el interés jurídico, porque pues podíamos acreditar la existencia del derecho subjetivo sin mayor problema. Es más, podríamos acreditar la propia vulnerabilidad. Pero la problemática venía cuando se tenía que demostrar que este acto de autoridad afectaba ese derecho, ¿sale? ¿Por qué? Porque pues obviamente precisamente por eso estábamos en la cuestión del amparo, para saber si como tal el agravio se derivaba de esa cuestión de acto de autoridad. Entonces quedaba un poco complejo reunir las características de lo que era el interés propiamente, el interés jurídico para que se pudiera proceder con el amparo. Entonces, a raíz de ahí, pues empieza a hablar de otro que sería el interés legítimo. El interés legítimo se encuentra descrito o lo pueden encontrar en diferentes definiciones. El mismo autor que nos explica lo que es el interés jurídico también ofrece una definición de lo que es el interés legítimo. Y nos dice que precisamente se encuentra relacionado con la presunción de la afectación de la esfera jurídica de la persona, ¿sí? Y aquí nos hace puntuaciones o aclaraciones muy prácticas, porque precisamente dentro de esa definición nos dice, por la simple emisión de un acto de autoridad. Si nos damos cuenta, acá no nos manejan ni los elementos constitutivos, ni el comprobar nada, ni el suponer la existencia de nada. Básicamente lo que nos dice es que el simple hecho de que una persona considere que el acto de la autoridad le puede afectar de cualquier manera, ya sea directo, ya sea indirecto o no,
el derecho que precisamente le garantiza o le tutela la norma jurídica, con eso basta para poder acreditar el interés y con eso poder acudir ante las instancias, en este caso jurisdiccionales, para poder solicitar el cumplimiento de su derecho o para solicitar el resarcimiento o la reparación de algo. Entonces, si nos damos cuenta, pues el interés legítimo es mucho más amplio, no requiere tantas cosas, es más proteccionista y deja un campo más abierto para en este caso para los gobernados, para que puedan acceder de una manera más rápida, más ágil, más eficaz a la protección de las autoridades federales por medio o por canal del juicio de amparo, ¿sí? ¿Sí entendemos entonces la diferencia entre lo que es el interés jurídico y el interés legítimo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Conste. Bueno. En esta misma situación, siguiendo con la parte aclaratoria de lo que es el interés legítimo, decíamos que lo puede tener cualquier persona que como tal se ve afectada en su esfera jurídica o en su situación particular. Y obviamente, pues la sentencia que se dicte lo que va a buscar es que solo lo proteja a ella, ¿sí? No va a proteger absolutamente a nadie más. En el caso del interés legítimo, técnicamente también se habla de cierto tipo de elementos constitutivos, pero estos elementos constitutivos son doctrinarios, o sea, básicamente la Suprema Corte los contiene para podernos dar una guía de lo que se considera como interés legítimo. Y nos habla de 3 elementos importantes. El primero nos dice que existe una norma constitucional que tutele nuestro interés. Acá con eso no nos podemos ir más lejos. Todos los que ustedes mencionaron, si se percataron, todos están contenidos en su protección mediante la Constitución política. Entonces no hay mayor cosa que hacer. El segundo elemento constitutivo es cuando nos habla del acto reclamado, cuando el acto reclamado transgreda el propio interés. Pues obviamente, si estoy reclamando, pues es porque me afecta, ya sea de manera individual o de manera colectiva. Y el último, el promovente pertenezca, si hablamos dentro de la parte de un interés colectivo, pues se tiene que demostrar que la persona o el promovente pertenece a una colectividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente nosotros presumimos que si el interés legítimo afecta al propio quejoso, este debería de demostrar la pertenencia al propio grupo que técnicamente sufrió el agravio y que por tanto pues llevó a la promoción de la demanda de amparo. Ya él tendrá que determinar en base a qué se consideran violentados, qué tipo de derecho y demás. Basta la ausencia de cualquiera de ellos para que el medio de defensa que se intente, en este caso el juicio de amparo, pues sea completamente improcedente. Más adelante vamos a platicar acerca de la procedencia y la improcedencia del amparo y ahí vamos a ver las cuestiones procesales y los momentos procesales en los cuales no procede como tal la propia demanda o el propio juicio de amparo. Ok. Los elementos, ¿qué elementos tenemos nosotros que acreditar o que tenemos que manifestar para que se pueda hablar en cualquiera de los casos, comprobar que tenemos un interés jurídico o que tenemos un interés legal? Lo primero es el titular del interés, ¿sale? Tenemos que acreditar que la persona, en este caso, ya sea de manera personal o en su defecto de manera profesional, la persona que está acudiendo ante ustedes pues tenga la cuestión de ser el titular, que de manera individual o de manera exclusiva o ya en su defecto si se trata de un grupo de personas, sea el titular del interés que va a reclamar. Siguiente, pues obviamente que tenga este poder de exigencia. ¿A qué se refiere el poder de exigencia del titular del interés? A lo que se refiere es que tenga la capacidad de poder exigir, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues obviamente poderle exigir a la autoridad que realice la propia conducta, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esta parte de la cuestión de la capacidad? Recordemos que
para poder ser sujeto procesal se deben de reunir cierto tipo de características, no solamente para el amparo, sino para cualquier tipo de materia. Entre eso, nosotros hemos llegado a platicar de la cuestión de la capacidad legal o la capacidad de general. ¿De qué nos hablaba esta capacidad general? ¿Se acuerdan? O lo que conocen coloquialmente como capacidad de ejercicio. ¿Sí se acuerdan de lo que es la capacidad de ejercicio? Yo creo que sí, ¿no? Sí. ¿Qué es la capacidad de ejercicio? La capacidad de ejercicio es cuando, bueno, Cuando ya tienes la mayoría de edad. Claro, la mayoría de veces procede cuando se tiene la mayoría de edad, pero ya habíamos manejado, de hecho no es que lo hayan aprendido en demás materias, yo también se los di la pasada y Es su platicado. cualidad jurídica, ¿no? Exactamente, que se tenga una capacidad jurídica que no necesariamente se alcanza con la mayoría de edad. Recordemos que hay supuestos legales en los cuales son la excepción a esta cuestión de mayoría de edad, ya que si padeces de tus capacidades mentales puedes tener 50 y aún así no vas a ser sujeto con capacidad jurídica, vas a necesitar forzosamente un representante. Pues eso es a lo que se refiere la cuestión de el poder de exigencia del titular. Ahora tenemos por otro lado, ya no paro mucho ahí porque bueno, pues ya son cuestiones que nosotros ya visualizamos. Tenemos también la parte o el requisito constitutivo para acreditar un interés, ya sea legítimo o jurídico, la norma de la que surge. En el caso de que hablemos de un interés jurídico, pues obviamente tenemos que buscar que se encuentren los intereses o se cree un marco jurídico que contenga los intereses particulares que estamos considerando nosotros. Y en el caso del legítimo, pues obviamente que se busque salvaguardar los intereses generales o los intereses públicos. Otra de las cuestiones o otro de los elementos es el tipo de afectación que sufre el titular del interés. En este caso tiene que ver con la parte de las lesiones o de las afectaciones que sufre el propio gobernado, ¿sí? Obviamente las lesiones que se puedan dar en cada uno de los derechos, como las cuestiones de derechos subjetivos que ustedes me acaban de comentar. Si estamos ante un derecho de libertad de expresión, si estamos ante uno de tránsito, si estamos en la cuestión de libertad, en la cuestión del ejercicio de la sexualidad, de la libertad de profesión, la que ustedes quieran. El tipo de afectación, pues, es determinar qué bien jurídico se está vulnerando y a qué nivel se está vulnerando, ¿sale? Bueno, ¿tienen duda del primer principio de instancia de parte agraviada? Antes de que avancemos al siguiente. No. ¿No? Va. Entonces, si no tenemos dudas, tenemos ya el siguiente principio. El siguiente principio es el principio de la competencia de los tribunales. En el caso del principio de la competencia de los tribunales, recordemos que es competencia de los tribunales de la Federación. Ya les había comentado que lo encontramos también en el artículo 103 constitucional. Aquí precisamente, a ver si acá tengo el contenido. Bueno, en el caso es que el juicio de amparo ya habíamos dicho que es un medio de control constitucional y obviamente se lleva a cabo por el órgano judicial. ¿Qué quiere decir? Que pues obviamente va a ser conocido por los propios tribunales. Pero eso no quiere decir que todos los tribunales van a poder dirimir las controversias que surjan de este juicio de garantías o de este juicio de amparo. Solamente algunos tribunales que integran el Poder Judicial de la Federación se van a encargar de la resolución de diferentes tipos de controversia. Aquí vamos a explicar un poquito más
acerca de la división propia de lo que es las autoridades que se encargan de conocer el juicio de amparo. Recordemos que tenemos diferentes órganos, ¿sí? Tenemos un Poder Judicial Federal que se compone por diferentes órganos. Tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya les había comentado, que trabaja en pleno y trabaja en salas. El pleno se va a constituir por los 11 ministros y las salas por 5 ministros cada sala. El presidente no va a integrar las salas, por lo que ya comentamos en la cuestión del desempate cuando se llega a dar. Básicamente el poder Judicial mediante la Suprema Corte, ya les había comentado también, resuelve el recurso de revisión cuando se trata de amparo indirecto. Es más, también puede resolver cuando se trata de amparo directo en la cuestión de este tipo de recurso, que sería el recurso de revisión. Y lo que les había comentado después, él puede ejercer, la Suprema Corte puede ejercer la facultad de atracción. ¿Qué quiere decir? Que pues obviamente si él considera relevante o considera de suma importancia tener que dar conocimiento de algún asunto en particular, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la Constitución propiamente la faculta para lo mismo. Tenemos también otro órgano que integra el Poder Judicial de la Federación. Este órgano es el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral trabaja mediante una cuestión de 5 salas regionales y una sala superior. Las 5 salas regionales se ubican en diferentes entidades federativas, estratégicamente hablando, en las cuales se hace la concentración de diferentes tipos de problemáticas de carácter electoral. Algunos ya llevaron derecho electoral, ¿no? No. ¿No? No. No. Bueno, ¿alguien sabrá de pura casualidad en qué sala regional nos encontramos? Digamos, para que nos entendamos. ¿Qué? ¿Mande? Mande, ¿Cómo? Pablo. Bueno, el asunto es que la En sala... las 5, ¿no? En el distrito electoral será el 5. Sí. En las salas regionales se dividen de esa manera. ¿Por qué? Porque iba a ser muy complicado. Si así de por sí tenemos la base más alta o la tasa más alta en cuestión electoral a nivel internacional, pues imagínense tener una sala en cada una de las entidades federativas. Pues mejor deducieron que no, que pues hicieran 5 salas y que diferentes entidades federativas se aunaran a cada una de estas. De hecho, están entre las sedes republicanas más importantes. Tenemos la de Guadalajara, la de Monterrey, la de Toluca, la de México y la de Jalapa. Son las que tenemos, son las 5 y si mal no recuerdo hay otra que es especializada, pero esa es fuera de las demás. En el caso de nosotros, ¿en cuál creen que nos encontremos nosotros? Guadalajara, Monterrey, Toluca, Ciudad de México y Jalapa. Digo, por cuestión territorial, ¿no? Ciudad de México, ¿no? Claro, por cuestión territorial y por cuestión de cercanía nos encontramos en la de México. Obviamente es la que nos queda pues, técnicamente más cerca para la resolución de controversias. Tenemos también otro órgano del Poder Judicial Federal y son los tribunales colegiados de circuito. Ya les había comentado, por eso se llaman tribunales, porque están conformados por 3 magistrados. Los tribunales colegiados de circuito pueden conocer 2 tipos de cosas importantes. Tanto pueden conocer el amparo indirecto cuando se trata de su segunda instancia. Ustedes ya saben cuál es la segunda instancia. ¿Qué quiere decir? Cuando ya estamos hablando de un recurso. Si hay un amparo indirecto que está en recurso de revisión, se va para el colegiado, ¿sale? Y también tenemos el amparo directo en única instancia. ¿Sale? Que en este caso, ¿qué sería? Pues el amparo directo uninstancial se va también para los colegiados. Aquí hay que tener mucho cuidado porque
Déjenme checar, déjenme ver si en su temario aborda eso, porque si no lo aborda van a tener muchísimos problemas en Amparo 2, porque precisamente tenemos que ver la propia tramitación o la propia ruta en la cual los amparos se mueven. El amparo indirecto es biinstancial. ¿Qué quiere decir? Que se da mediante dos instancias. Se puede someter a un recurso. El caso del amparo directo no, solamente es de única instancia, por eso se llama uninstancial. Y este lo entiende de manera directa los tribunales colegiados de circuito. ¿Sale? Tenemos otro que conforma también el Poder Judicial, que son los tribunales unitarios de circuito. Por eso se llaman unitarios, porque solamente están conformados por un magistrado. Y estos tribunales unitarios van a ser los que van a conocer de manera directa los amparos de carácter indirecto, ¿sí? Obviamente, los que ya conocieron algunos otros tribunales unitarios pueden conocer los otros más sin ningún problema, porque están dentro de la misma competencia. Tenemos el otro, que son los juzgados de distrito. Los juzgados de distrito son los que conocen el juicio de amparo indirecto en primera instancia. ¿Qué quiere decir? Son a los primeros que nosotros vamos. Y los últimos, que son el Consejo de la Judicatura Federal. En el caso del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que está fuera de la propia designación del Poder Judicial Federal, porque el Consejo de la Judicatura es el que se encarga de todo el control del Poder Judicial Federal de manera general. Ellos se encargan de la cuestión del personal, se encargan de la selección del mismo, de la cuestión de pagos, de la cuestión de monitoreo, de revisión, de control, etcétera. El Consejo de la Judicatura vigila a todos los órganos del Poder Judicial Federal, salvo a uno, que en este caso sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Pues porque imagínense un órgano máximo de un poder que sea vigilado por otro organismo, pues la realidad es que no sería tan coherente. Entonces el Consejo de la Judicatura vigila a todos, salvo a la Suprema Corte. ¿Sale? Bueno, ¿hasta acá tienen duda de este principio, del principio de la competencia? Ok, vamos a dejar del principio de la competencia para que realicen, no para el viernes, porque la verdad es que para el viernes no les va a dar tiempo, sino para el siguiente miércoles van a realizar a ver, déjenme ver a ver si... van a realizar una búsqueda, obviamente, del Poder Judicial Federal y la competencia de sus órganos, para que lo entiendan un poquito más. No tan largo, ya dependerá de ustedes el número de fojas que quieran realizar o cómo lo encuentren, si lo quieren hacer en forma de mapa, si lo quieren hacer en forma de redacción, si quieren copiar y pegar, ese es su problema. No va a haber ningún detalle, nada más que sí necesitamos comentar la clase del día miércoles, por ejemplo, si yo les pregunto, a ver, ustedes van a tener su herramienta como la quieran tener y les voy a preguntar, a ver, en el caso de un amparo indirecto, ¿quién lo conoce? Y ustedes me tendrán que responder de acuerdo a lo que tengan de su información. Es información muy fácil, no les va a demorar tanto tiempo y así para que comprendan un poquito más de las dependencias o de los organismos del Poder Judicial que tratan de abordar cada uno de los tipos de amparo y cada uno de sus recursos, ¿sí? La plataforma no la tengo aperturada ahorita, yo creo que les estaría aperturando el espacio en el transcurso del día de hoy o mañana para que lo tengan, obviamente. ¿Van a hacer las dos tareas en Pira, abogada? ¿Mande? ¿Van a hacer las dos tareas en Pira? Sí, van a ser en Pira. Nada más es una tarea. De hecho, lo pueden hacer juntos, o sea, pueden poner tribunales colegiados, o sea, es más, les voy a recomendar algo. Encuentran en internet las pirámides del Poder Judicial Federal, les aparece en forma de pirámide los organismos y ya nada más abajo pues pondrían las competencias de cada uno de sus órganos. ¿Sale? ¿En qué semana va a estar? Ya en la que estamos ya en la número 6 o 7. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Creo que están Vamos a pasar a las 6.
Está en las 6. En las 6, ¿no? Ajá. En las 6 tendrían ya el espacio. Recuerden que está por fecha. Entonces ya estaríamos en la siguiente, que sería en las 6, que es la que abarca, se supone, desde el día 28 hasta el día 2. ¿Sale? No importa, la van a tener ahí la tarea, aunque su vencimiento sea para el día 7, por un decir. ¿Sale? Nada más para que no se les vaya a pasar. Bueno. Si no tienen duda de ese principio, que ya lo vamos a comentar un poquito más cuando hablemos de la parte de la competencia y obviamente de las facultades que tiene cada órgano del Poder Judicial Federal, pasaríamos a nuestro siguiente principio y ahí nos vamos a quedar porque ya son casi las 4. Sería el principio de la procedencia del amparo contra actos de autoridad. Ese principio ya lo hemos comentado, por lo menos no de manera directa, pero sí lo hemos comentado. De hecho, hace rato lo platiqué cuando comentó Giovanni, cuando hizo la observación del ejemplo que les puse, y les decía que para que procediera el amparo, forzosamente tiene que ser la cuestión de los actos de autoridad. Si no es así, el juicio de amparo no sería la vía recomendable para que ustedes puedan llevar a cabo la defensa propia de alguna persona. Bueno, acá le vamos a dejar y ya la siguiente clase lo comentamos más a fondo para que no tengamos ningún problema. ¿Hasta que tienen alguna duda o alguna pregunta, alguna aclaración, algo? Por mi parte no, abogada. ¿No? Perfecto. Bueno, entonces si no tienen dudas ni preguntas, pues los dejo salir y ya nos estaríamos escuchando el día viernes. Sí, gracias. Nos Gracias vemos. a ustedes, cuídense mucho, bonito día. Igualmente, hasta luego. Gracias. Abogada. Dígame, ¿me habló?